Santo mi Dios, maravilloso eres mi Dios. Yo busqué algunos versos de la Escritura porque hay tanto y tanto y tanto y yo no encontraba por dónde empezar. Y estando ahí, orando, dije, mira, que busqué, escudriñé de aquí para allá, de allá para acá, y no busqué no busqué el significado de la palabra eficacia. Y estando ahí, busqué la Biblia del celular y entré a Google y busqué el significado de la palabra eficacia, pero conforme a las Escrituras. Y para mi sorpresa, pues me envió a Hebreos 4:12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. En esta noche el tema es la eficacia de la oración. Y cuando nosotros hablamos de la oración, como decía la hermana María, pues la oración es el arma más poderosa que tiene el creyente. Porque a través de la oración nosotros nos conectamos con el Altísimo. Diría yo, el cable, el conducto, el celular que tenemos para conectarnos con Dios. Y a través de la oración, pues, hacemos unión y empatía con nuestro Salvador, con nuestro Dios. Nos conectamos con Él y podemos hablar con Él de tú a tú. Podemos ponerle delante de Él todas nuestras quejas, pero cuando nos conectamos con Él, como dice el Padre Nuestro, porque los discípulos le dijeron al Maestro, le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y ahí es donde el Señor le expresa y les dice el Padre Nuestro. Entonces, el Señor les dice, cuando ustedes oren de esta forma, tienen que hacerlo de esta manera. Porque a veces en nuestra ignorancia, a veces en nuestro... Dame un segundo. Santo mi Dios, santo mi Señor. A veces, en nuestros afanes, no hacemos las cosas como deben de ser. Y la forma en que Jesús nos expresa y nos enseña a través del Padre Nuestro es que nosotros, cuando vamos delante de la presencia de Dios, tenemos que reconocer con quién estamos hablando. Llamar, como quien dice, llamar la atención de Dios. Porque en el Padre Nuestro que estás en los cielos. O sea, reconocemos que nuestro Padre Celestial vive en los cielos, está en los cielos. Pero nosotros aquí en la tierra, desde la tierra tenemos comunión íntima con Él. Podemos tener una comunión íntima con el Padre, pero para tener esa comunión íntima con el Padre hay ciertos requisitos. Porque el salmista decía que Dios está atento y presta oído a las oraciones de los justos. Pero es cuando el justo vive una vida de santidad. De hecho, por eso se le llama justo, porque obra justicia.
Entonces, ¿qué pasa? Para que nosotros podamos tener esa conexión con Dios, esa conexión tiene que estar acompañada de varias cosas. Primero, cuando nos presentamos delante de Dios tenemos que ser humildes. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, decía el salmista, decía David. Tiene que haber en nuestro ser ese reconocer que no somos nada delante de Dios. Como dice también el salmista, que somos gusanos delante de Dios. Porque nosotros somos simples seres humanos y nos estamos comunicando con un Dios grande, poderoso, el Todopoderoso. Y tenemos que reconocer que sin Él nada somos. Sin Él nada somos. Nosotros los seres humanos sin Él nada somos. Y estamos aquí gracias a su misericordia. A su misericordia y a su bondad. Porque nosotros no merecíamos el grande tesoro que Dios nos ha ofrecido, que es la vida eterna, de estar para siempre a su lado. Nosotros no merecíamos eso, nosotros no habíamos hecho nada, ni hemos hecho nada, ni podemos hacer nada para recibir ese tan grande don y galardón que es la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que reconocer en todo tiempo que necesitamos, que dependemos de Dios, que necesitamos de Dios en todo momento y en todos los ámbitos de nuestra vida. Nosotros necesitamos tener a Dios, necesitamos estar conectados con Dios. Y nos conectamos con Dios a través de la oración. En la antigüedad el Señor decía que nosotros, los padres tenían que en los dinteles de la puerta, en el poste principal de la casa, tenían que escribir la escritura para que todos se la aprendieran. Cuando iba por el camino tenía que hablar de la escritura y compartir la escritura, y hablando o caminando hablamos con Dios. Hay diversas formas de conectarnos con Dios, o diversas formas de orar, vamos a decirlo así. Usted puede orar de pie, usted puede orar sentado, usted puede orar arrodillado, usted puede orar inclinado con su rostro en tierra, como hacían los orientales, o prácticamente sentado y con su cabeza sobre sus rodillas. La forma de orar no importa. ¿Qué importa? ¿Qué es lo importante aquí? Correcto. La disposición que usted tenga, el corazón suyo para con Dios. Cuán sincero usted es para con Dios. Cuán humilde usted es con Dios. Porque cuando el fariseo se paró en el templo y el publicano ni siquiera se atrevía a mirar al altar. Sin embargo, el publicano se paró y empezó a decir: gracias te doy porque no soy como este. Gracias te doy porque yo ayuno 2 veces en semana. Yo diezmo de las semillas que siembro en el jardín, de la lechuga y empezó a ensalzarse. Mientras que aquel otro: ten piedad de mí, oh Dios, porque soy un pecador. Y no se atrevía ni a alzar la vista. Cuando salieron del templo, ¿quién salió justificado? ¿Quién salió hecho justo? ¿Quién recibió galardón? ¿Quién recibió el perdón de Dios? Aquel que se humilló. Porque la Biblia registra muy claro que el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Y que el reino de los cielos es que de los humildes, de los pobres, de los mansos. Entonces yo tengo que ver en esa actitud delante de Dios y darle a Dios mi adoración primeramente. Yo le voy a dar a Dios primeramente mi adoración. Yo me presento delante de Dios, reconozco que Él es mi Dios, mi Salvador, y entonces le doy gracias. ¿Por qué? Porque me dio la vida, porque me perdonó mis pecados, porque me dio el privilegio de servirle,
me da el privilegio de llegar hasta esta su casa, a adorarle, a reverenciarle, por la familia que tengo, por el trabajo que tengo, por las cosas que tengo, por las cosas que Dios me ha dado. Ya. Reconocemos que Él es el soberano en esa oración. Le damos gracias a Dios por su misericordia, por su perdón, por todas las cosas que nos ha dado. Y entonces, podemos clamar entonces por nuestros familiares, por nuestras peticiones, por nuestras necesidades, presentárselas a Dios en oración. ¿Para qué? Para que Él entonces conteste nuestras peticiones, nuestras oraciones. El salmista decía en el Salmo 34, 17: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y Jehová oye. O sea, Jehová oye a todo el mundo. ¿Ah? Porque cuando nosotros no éramos de Dios, estábamos en el mundo, hablaban las cosas que no eran agradables delante de Dios, ofendíamos a Dios, y eso Dios lo escuchaba. Y todo eso está registrado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando los justos claman, Jehová responde. Cuando el impío clama, no recibe respuesta. ¿Por qué? Porque no está viviendo una vida que agrade a Dios. ¿Bien? Jehová oye y los libra de todas sus angustias. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Sabes qué nos está diciendo? Si yo vencí, ustedes vencerán, porque yo estoy con ustedes. Yo no los he dejado huérfanos. En Proverbios 15:29 dice el proverbista: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. El salmista decía que él siempre estaba presto, tenía sus oídos prestos a la oración. Él quiere que nosotros estemos continuamente clamando a Él, que nos mantengamos continuamente en contacto con Él. Por eso Jesús nos hizo la parábola del juez injusto y la viuda. La viuda iba constantemente donde este juez, que no temía ni a Dios ni a los hombres, y constantemente estaba presentándose delante de él, pidiéndole que le hiciera justicia. Entendemos que si ya estaba pidiendo justicia era porque había alguien que la había agraviado. Le había quitado su propiedad, algo le había hecho. Y ella iba donde este hombre constantemente a pedirle que hiciera justicia. Y este hombre dice: yo no temo a Dios ni a los hombres, pero esta viuda, ya con su constante venir donde mí, cada vez viniendo donde mí, ya me está como impacientando, ¿verdad? Ya me está quitando la paciencia y no quiero perder los estribos con ella, ¿verdad? Ya me está sacando de control. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer justicia con ella. ¿Para qué? Para quitármela de encima. Ya. Él, en su forma de ser, a él no le interesaba lo que pasaba con la viuda, ni lo que le habían hecho a la viuda. A eso a él no le importaba, como nosotros decimos. Pero que la insistencia de esta mujer pidiendo justicia hizo que este hombre, que no tenía temor de Dios, ni le tenía temor a los,
ni le tenía respeto a los hombres, escuchara la voz de esta mujer y hiciera justicia con él. Y en la escuela bíblica estudiábamos, precisamente el domingo pasado, que si nosotros los padres, si nuestros hijos vienen a pedirnos pan, no le damos una piedra, ¿verdad? Y si venían a pedirnos carne, no le damos una serpiente. Y creo que es Lucas que dice que si los hijos venían a pedirle un huevo, no le iba a dar un escorpión. O sea, la oración. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le dará a aquellos que le sirven, a aquellos que le aman, a aquellos que viven una vida agradable delante de Él? Dios está pendiente a nuestras oraciones. Antes pensábamos que Dios estaba allá arriba en el cielo y nosotros estábamos solo acá abajo en la tierra, cuando no conocíamos a Dios. Y vivíamos una vida desordenada, buscando hacer negocios, hacer cosas, no nos importaba defraudar a nadie. Pero cuando ya venimos al conocimiento de la palabra y al conocimiento de Dios, las cosas en nuestra vida han cambiado. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que a través de la palabra Dios nos ha enseñado a amar a nuestros prójimos. Y que si yo quiero que mi oración sea contestada cuando clamo al cielo, pues yo aquí en la tierra tengo que vivir una vida recta delante de Dios. O sea, yo no puedo venir con mis manos sucias al altar a traer un presente. Inclusive, la Biblia nos enseña que cuando nosotros venimos al altar a traer nuestra ofrenda, si nos acordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, ¿qué debemos de hacer? Dejar la ofrenda ahí en el altar e irnos y reconciliarnos con el hermano. Yo no le hice nada al hermano, pero yo he notado que el hermano está indiferente conmigo. Así que yo voy, como la Escritura me manda, a donde el hermano, a pedirle perdón, preguntarle por qué está indiferente conmigo. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando yo venga al altar a traer mi ofrenda, en esa oración yo me pueda conectar al cielo, que esa oración no se quede aquí dentro del templo. Y como único yo puedo que esa oración suba al cielo es estando en paz con mis hermanos, con mis semejantes. Uno de los requisitos. La Biblia nos enseña a nosotros que en cuanto dependa de nosotros tenemos que estar en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar en paz. Si el hermano está enojado conmigo, yo voy donde el hermano, le pido perdón, pero si él no me quiere perdonar, pues yo cumplí con mi parte. Mateo 7:8 nos dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. ¿Qué hacemos en la oración? Pedir. Como les dije al principio, primero reconocemos que estamos delante de la presencia del Altísimo, le damos a Él la gloria, la honra, le damos las gracias, y luego entonces pedimos. Porque Dios tiene mucho que darnos. Dios es el dueño del oro y de la plata. Y bien claro está diciendo el Señor aquí, que todo aquel que pide, recibe. Tenemos que pedir. El Señor quiere que nosotros constantemente estemos pidiéndole. Y estamos constantemente, ¿qué? Orando.
Pablo decía que teníamos que estar orando continuamente, que la oración tenía que ser continua, que teníamos que estar continuamente delante de Dios. O sea que no es pedí hoy y no volví a doblar mis rodillas hasta la semana que viene o hasta el lunes que viene. El creyente tiene que estar continuamente en oración, continuamente buscando de Dios, continuamente pidiéndole a Dios, de continuo. Orad, decía Pablo, orad sin cesar. Orar sin cesar. Y cuando Pablo dice orar sin cesar, ¿qué quiere decir? Constantemente. Que no nos podemos cansar de orar. Que la oración tiene que ser constante, todos los días. Todos los días nos tenemos que presentar delante de Él. Aunque la Biblia dice que Dios sabe de nuestras necesidades antes que nosotros abramos nuestra boca. ¿Por qué? Porque Él sabe. Porque Él está pendiente a cada uno de nosotros. ¿Ah? Omnisciente. Es omnisciente, todo lo sabe. Él sabe todas nuestras necesidades. Pero ¿qué quiere? Que nosotros hablemos con Él. Que nosotros intimidemos con Él, tengamos intimidad con Él. Qué bueno cuando usted se encuentra por ahí, va por la calle y se encuentra con un amigo que hacía muchos años no lo veía. ¿Verdad que nos produce alegría y conversamos y hablamos y nos produce satisfacción después de tanto tiempo ver, ¿verdad? Dios quiere que nosotros seamos así con Él. Que nosotros nos sintamos el deseo, el placer de estar ante su presencia, de clamar a Él. En Mateo, el Señor dice, Mateo 22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué nos quiere decir el Señor aquí? Hay que creer. Hay que tener fe. Claro. Sin fe es imposible. ¿Verdad? Eso no es así. Hay que tener fe. Podemos ser los más santos del mundo, los mejores diezmadores, los más fieles, los más activos. Si la fe no falla, estamos colgados. Es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Hebreos 11:1 es por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué fe? Es la confianza que nosotros tenemos en nuestro Hacedor, que nosotros venimos delante de Él, le presentamos nuestras quejas, nuestros dolores, nuestras achaques, y Él nos escucha, y es que, dígame, hermano. Y hay que recordarle a Dios, aunque Él lo sabe todo, su promesa, y que nosotros estamos ahí creyendo eso que Él nos dijo. Esperando. Que tú me prometiste, Señor, yo lo he creído, y está en tu poder hacerlo, y en tu voluntad, pero yo lo creo. Eso es así. Y no es que Dios se olvida, Dios no se olvida de lo que prometió, pero es bueno que nosotros siempre estemos delante del Señor, por eso puede recordarle, dime, Elías. Por eso el significado de la palabra eficacia, usted no lo buscó, pero Ajá, sí. no hablo sobre eso, pero dice capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. ¿Ves? Capacidad. Entonces, capacidad de lograr el efecto, que la eficacia tiene un efecto, ¿ok? Y la eficacia podemos decir que es la fe. La eficacia de esa oración es la fe, que tú vas a creer, que tú vas a recibir lo que tú estás pidiendo, que Dios va a hacer lo que tú estás pidiendo, pero que se haga la voluntad de Él, no la nuestra. ¿Ves? Como el oro, sí. Exactamente. Sí, que la eficacia en este sentido es que cuando usted ora, su oración va a ser eficaz. Cuando usted viene humillado delante de Dios, cuando usted tiene fe delante de Dios, cuando usted cree. O sea, todos estos factores van a hacer que esa oración sea eficaz. Que logre su propósito. Exacto. Que esa oración logre el propósito que usted quiere. ¿Cuál es el propósito? Que Dios conteste. Exacto. Que Dios conteste, que Dios nos sane, que Dios nos provea, que Dios nos cuide. Y el mejor ejemplo nosotros lo conseguimos en la palabra del Señor, en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 16 y 17, que dice, confesad vuestras faltas unos a otros. Como usted estaba diciendo, que si vinimos al altar y hay una falta que hemos cometido sobre un hermano, pues tenemos que dejar la ofrenda ahí y no reconciliarnos con nuestro hermano, ¿verdad?
dice, confesaos vuestras faltas unos a otros y orad los unos por los por otros. los otros, ¿ves? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú vienes a orar, ¿verdad? A traer esa ofrenda, si tú te acuerdas que tiene algo con él, tienes que reconciliarte, venir entonces otra vez, y orar por ese hermano, porque te perdonó. Entonces dice, la oración eficaz del justo, ¿tú ves? Sí. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué puede mucho? Porque en esa oración tiene que estar la fe. Porque tú vas a recibir conforme a la fe que tú tengas, ¿ves? Que tú le pidas al Señor. Dice, Elías, ¿verdad? Ese es el ejemplo. El ejemplo que pone, sí. El ejemplo que nos da Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y rogó, ¿ves? Oró fervientemente que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. ¿Ves? Ahí es un ejemplo muy bueno sobre lo que es Santiago, la Santiago 5:16. 16, 17. Y 17, sí. Y Elías, cuando estaba con los 400 profetas de Baal, después que ellos estuvieron gritando todo el día y parte de la tarde, ¿qué hizo Elías? Simplemente clamó, miró a lo alto, oró, y del cielo bajó fuego y consumió el holocausto. O sea, y Santiago nos dice que era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. ¿Qué nos está diciendo? Que no era un ser humano común y corriente. Claro, un sobrenatural. No tenía nada sobrenatural. Un hombre común y corriente. Pero era un hombre que era un hombre de Dios. Amén. Dios respaldaba la palabra de Elías. La oración de un justo Puede mucho, ¿ves? Dios respaldando. Cuando Elías se paraba y le decía acá, esto va a pasar así, 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 así. Pero había revelación divina que Dios decía, claro. a esto, y aquello. Eran guiados. Era un hombre que se dejaba usar por Dios. Era un hombre como cualquiera de nosotros, pero era un hombre que se dejaba usar por Dios. Y Dios hablaba con él. Eso era otra de la que estuve estudiando sobre Abraham. Cómo Abraham habló con Dios y cómo Abraham se atrevió a decirle a Dios, pero mira, cuando Dios iba a Sodoma y a Gomorra, ya que empecé a hablar contigo, ya decía Abraham, ya que empecé a hablar contigo, ya que empezamos el tema, la conversación, ya nos estamos entendiendo. Ya que nos estamos entendiendo, destruirás a Sodoma si hubieran 50 justos allí. No la destruiré. Y Señor, pues ya que estamos en ese asuntito, en ese tema, y si faltaran 5 de los 50, la destruiría. Y ahí siguió insistiendo él, hasta que al último llegó a 10. No habían 10. No, ni siquiera habían 10. Solamente era Job, el único justo allí que estaba. Pero como Abraham tiene ese atrevimiento, diría yo. Cuando hay una revelación divina, que hay unas promesas y un compromiso entre Dios y el hombre, mire, esa fe está ahí. Ese atrevimiento que tuvo él de decirle a Dios, pero mira, perdóname que yo siga insistiendo y que sea majadero, pero ¿y si hubieran 30? ¿Y si hubieran 25? ¿Y si hubieran 10? Y después que le dijo 10, el Señor dio la vuelta y se fue porque no había ninguno justo. Pero qué lindo cuando Moisés le decía a Dios, hablaba directamente con Dios y decía, pero ¿cómo es posible que tú saques este pueblo aquí para destruirlo? ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir las naciones? ¿Qué van a decir los pueblos? Mira, porque su pueblo lo sacó al desierto para destruirlo. O sea, ¿cómo le hablaban a Dios de tú a tú? Tenían esa confianza de hablar con Dios como si estuviéramos hablando cualquiera de nosotros ahora. Sin ese... Una relación de padre a hijo. Exacto. Yo diría más de amigo, porque Jesús le dice a los discípulos, no os llamaré más mis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, los llamaré mis amigos, porque los amigos saben todo con relación al otro amigo. Y me gusta mucho ese versículo porque pone a Elías, ¿verdad? Como nosotros, un ser humano igual que nosotros. ¿Qué quiere decir? Que Dios estaba comprometido con él, porque si Elías era un hombre justo, pues Dios
respalda esa justicia. ¿Tú ves? Entonces Dios está comprometido con el justo. O sea, clama a mí, yo te responderé. ¿Tú ves? Pero tiene que ser una persona justa que clame a Dios, que sea una persona que viva para Dios, que le agrade a Dios, que haga la voluntad del Padre, de Dios. ¿Tú me entiendes? Entonces Dios contesta. Amén. Porque la eficacia es que tú recibas o tengas un resultado de esa oración. Ajá. Tú recibes el resultado, ya esa oración fue eficaz. Porque ya dio el propósito, ya dio el resultado que tú esperabas. Viste el fruto. Viste el fruto, ¿ves? El fruto Pero de a veces oración. Santiago dice, pero pedir si no sabéis pedir, Y no recibís. y no se recibe porque pide mal. Porque no sabes pedir, porque pedís para vuestros deleites. No es que uno no tenga fe, sino es que a veces pedimos cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Exactamente. Que no están dentro de la voluntad de Dios. Por eso también tenemos que, en ese aspecto también tenemos que saber. Exacto. O sea, si yo pido cosas que no son para beneficio de la obra, o para porque pues, yo tengo, por ejemplo, una necesidad, me está pasando esto, aquello, pero Señor, tengo este problema, así, yo lo pongo en tus manos para que tú resuelvas, o tengo esta necesidad, o mira, tengo enferma a mi madre, tengo enfermo a mis hijos, sánalos. Pues entonces, cuando usted ve los resultados, usted sabe que esa oración fue eficaz. ¿Sí? Pero volvemos al tema, a lo mismo. O sea, para que sea eficaz, hay que haber fe, tiene que haber humildad, tiene que haber búsqueda. Sumisión. Exacto. Tenemos que someternos a Dios, someternos a lo que establece la palabra y vivir por la palabra, para que entonces nuestra oración alcance el propósito, alcance la eficacia. Santo mi Dios. Lucas nos dice, de Jesús nos dice en el libro de Lucas capítulo 11, verso 9, dice, yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, que es más o menos, repito, lo mismo que Mateo. Vamos al Evangelio según San Juan, Juan 15, 7. Santo Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis. Otro requisito. Tenemos que permanecer en él. Tenemos que ser ¿qué? Constantes. No podemos ser fluctuantes. No. Tenemos que ser ahí enteramente fieles al Señor. Nuestra fidelidad, Dios recompensa nuestra fidelidad. ¿Cuándo qué? Cuando oramos, cuando le pedimos a Él. ¿Sí? Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Ahora, si yo pido para mis lujos, si yo pido para mi ego, ¿voy a recibir? No voy a recibir. No voy a recibir. Ahora, cuando yo pido por mis hermanos, Hay veces que hay líderes religiosos de grandes ligas, como decimos, que subyugan a la iglesia y piden y reciben porque los controlan. Y con Dios no podemos ser así. No podemos controlarlo. o sea, hay gente que manipula. O sea, te está hablando de los que manipulan al pueblo. Pero ya eso está fuera. Sí, pero que ellos dan gloria a Dios porque Dios me escuchó, que Dios hizo esto y que vinieron los chavos, que apareció aquello, que milagro por aquí, milagro por allá, pero es que pues usurparon prácticamente con una sabiduría diabólica y engañaron al hermano. Sí, por eso es que lo que estudiábamos en la escuela bíblica, que muchos me dirán aquel día, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos, en tu nombre hicimos maravillas, hicimos proezas. Y el Señor le dice, apartaos de mí, obradores, hacedores de maldad. Y aparte de eso,
someten a Dios. Sí, claro, porque Blasfeman contra Dios diciendo que ese milagro, si tú haces esto, va a aparecer. Sí. eso es manipulación, sí. Amén. Eso es manipulación y son gente que tienen el poder de convencimiento, tienen mucha labia, como decimos en el argot de acá. Y, Ya no le toca vergüenza. sí, porque lo que están detrás son lobos rapaces, lobos vestidos de ovejas. Dicen, siembra en este ministerio que Dios te va a bendecir. Ah, Siembra aquí tú primero, sí. que Dios te va a bendecir. Y entonces los hermanos en necesidad, y ellos con carros nuevos, Sí. con casas enormes, con guardaespaldas, pero son gente que quieren vivir del Evangelio. Sí. El Señor dice en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo. Dios siempre está clamando y pendiente a que su pueblo que venga delante de Él en humillación. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, recibimos de Dios la bendición. Recibimos de Dios el poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Dios quiere, y siempre ha sido el propósito de Dios, bendecir a su pueblo, llenar a su pueblo de su presencia, darle a su pueblo todo lo que el pueblo necesita, porque eso era lo que desde un principio Dios quería con el pueblo de Israel. Dios quería que Israel fuera la luz de todas las naciones, y Dios quería habitar en medio del pueblo, hacer milagros, prodigios, para que los demás pueblos que lo rodeaban vieran que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Pero ¿qué pasó? El pueblo hizo lo contrario. Y hoy vemos en estos días nuestros grandes congregaciones enormes, como dice el hermano, gente con mucha labia, con mucha fluidez de palabras, engañando al pueblo, viviendo del pueblo, ¿ves? Viviendo del pueblo. Y el pueblo, como no quiere buscar a Dios en espíritu y en verdad, no quiere tener esa relación íntima con Dios que se obtiene a través de la oración, pues es engañado. El domingo yo lloraba intensamente delante del Señor cuando leí Ezequiel 34, cuando habla de los pastores que no apacientan las ovejas, sino que las apacientan ellos mismos, que cogen las gruesas, se las ponen, que hacen esto, que hacen aquello, que no las, que las descarriadas no buscan, que no curan la enferma, etc. El Señor me ministraba ahí, yo lloraba, lágrimas vivas, está secándome la cara, ¿entiendes? Porque yo me ministraba esa palabra, palabra poderosa, que no es cuestión de las capacidades que tengamos o lo que podamos hacer, sino, ¿entiendes? Que sea de todo corazón, ¿entiendes? Como para el Señor y para los hermanos. ¿Entiendes? Que tenemos que entregarnos así con él, como hizo Jesús, con ese amor, con ese sacrificio. De hecho, Jesús es nuestro vivo ejemplo, porque nosotros vemos al Maestro, a Jesús, en todo tiempo apartándose al monte a orar. Despedía a los discípulos, despedía a la gente y él se iba solo a orar. A veces los discípulos se levantaban y cuando lo buscaban no lo encontraban, porque durante la noche se había levantado y se había ido al monte a orar. Y en todo tiempo y en todo momento él estaba conectado con el Padre a través de la oración. O sea, él siendo Dios, espiritualmente siendo Dios, físicamente siendo un hombre, él todo el tiempo mantenía
una continua conexión con el Padre en todo momento. En todo momento. Y me acuerdo cuando la Biblia registra cuando él estaba frente a la tumba de Lázaro, que él miró al cielo y le dijo al Señor: Padre, te doy gracias porque yo sé que tú siempre me oyes, siempre me escuchas. Pero lo dije por la gente que estaba aquí, por los que estaban aquí, para que escucharan que yo siempre estoy conectado contigo. Esa enseñanza nos dio el maestro, que él siempre estaba en oración, hablando con el Padre. Siempre, 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 siempre. Nunca dejó de estar conectado con el maestro. Y en momentos difíciles, cuando iba a pasar por la cruz, que fue allí al monte a orar, que dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, que nuestras oraciones, cuando nosotros estemos delante de Dios, siempre debemos decirle a Dios: Padre, yo quiero esto, quiero lo otro, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, si lo que yo te estoy pidiendo está dentro de tu voluntad, amén, concédemelo. Si no, pues déjame ver o enséñame cómo orar. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que pedir todos los días, que Dios nos enseñe a orar en el Espíritu. Que cuando doblemos nuestras rodillas podamos conectarnos con Él. Porque qué difícil se nos hace cuando doblamos las rodillas, ¿verdad? Que vienen a nosotros tantos pensamientos a la mente y esas luchas que tenemos ahí, estamos luchando un rato ahí, peleando. Porque en ese momento es que se nos llegan a la mente los problemas, se nos llegan todas las situaciones, se nos presenta todo y estamos con una lucha. Yo he habido días que he tenido que parar y dar una vuelta por la casa, caminar, hablar con Dios de pie y luego volver otra vez a las rodillas. Es que la carne no le gusta. La carne no le gusta. Eso es así. Para conectarse con Dios. Eso es así. Y lo carnal no por eso, es una lucha que hay. ¿Sí? Por eso el Espíritu, la palabra dice que el Espíritu siempre está presto, pero la carne es débil. Y hay muchos espíritus de distracción, o sea, el enemigo, hay malicias que son puestas para eso, para que estorben la comunión, para que estorben la oración. Y por eso es que el enemigo pone a veces muchas cosas, muchos pensamientos. Y uno tiene que comenzar a clamar: Señor, reprende todo espíritu de distracción, todo pensamiento de distracción en esta hora, y uno reprenderlo, porque si no, uno le da a ese pensamiento y no ora uno nada. Es tan malo que sí. ni te deja orar, ni te deja dormir. Tranquilo, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y cuando usted dice esa oración, la carne, no lo va a dar paz a este hombre, no lo deja dormir. Y esa mente sigue ahí, y uno está 2 horas ahí, no coge el sueño, y uno, ¿pero qué es esto? Uno cansado y la mente por el otro lado, y válgame Dios. Bueno, para que podamos tener una oración eficaz, para que esa oración tenga el propósito que nosotros queremos, sabemos que tenemos que venir delante de Dios en humildad, en humillación. Tenemos que tener fe. El Señor dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diríamos a este monte: muévete y échate a la mano. Diríamos a este sicómoro, a este árbol: arráncate y vete y siémbrate allá. ¿Ves? Y la fe mueve montañas. La fe es la herramienta más poderosa que tiene el creyente. Y como dijimos ahorita, sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. No podemos. No podemos, porque las promesas de Dios hay que creerlas por fe. Hay que confiar en lo que Dios dijo. Confiar en eso plenamente. No dudar. Porque el que duda es como la ola del mar. Va y viene y es arrastrado por el viento donde quiere el viento llevarla.
y no tiene firmeza. Así que nuestra confianza tiene que estar puesta, como decía Corito, el Corito decía 3, pero nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. ¿Bien? Que sean 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son uno. ¿Bien? Tenemos que constantemente estar en la búsqueda, en la oración. O sea, tenemos que ser constantes. Eso fue lo que nos enseñó Jesús, que teníamos que ser constantes en la oración, perseverantes. O sea, tenemos que estar ahí. No podemos ceder. No podemos ceder. No podemos ni un segundo titubear, ni un segundo tornar nuestra mirada atrás. Cuando más débil nos sentimos, cuando más tenemos que estar delante de Dios. Cuando más necesitamos, es cuando más tenemos que buscarle a Dios, cuando más tenemos que orar. Tenemos que acompañar la oración del estudio de la palabra, de la lectura de la palabra, y tenemos que acompañar esa oración del ayuno. El ayuno nos va a ayudar a que nuestro espíritu se sobrepuje sobre nuestra carne. Y escuchaba un predicador que decía que si usted está en ayuno y no ora, lo que está haciendo ayuno para la carne. Y el propósito del creyente es hacer el ayuno ¿para qué? Para el espíritu. Para que el espíritu se crezca. Para que usted pueda entonces tener esa comunión íntima con Dios, y cuando usted va delante de Dios, va a dar rodillas, usted pueda conectarse con Dios. Y esa oración entonces regrese. Usted la envió hacia arriba, y de allá arriba vengan entonces los frutos de esa oración. Entonces usted siente y reciba la eficacia de esa oración. Dios le bendiga, Dios le guarde. Sigamos orando los unos por los otros, porque eso es lo que agrada a Dios. Que nosotros estemos cuidándonos los unos por los otros y velando los unos por los otros.